Venir hoy a la presentación de Castillos de Fuego en Barcelona, la última novela de Ignacio Martínez de Pisón. Quiero agradecer especialmente a la Biblioteca Agustí Centellas, con la que siempre es un placer colaborar y a su director Walter Llorac por ponernos las cosas siempre tan fáciles. La verdad es que es un gustazo venir aquí. Quiero agradecer también, el papel del editor, lo siento, es el de los agradecimientos a Olga Merino por aceptar venir a presentar y a conversar con Ignacio y sacarle mucho jugo, que veréis que Ignacio es muy generoso en sus intervenciones. Y sobre todo y por encima de todo quiero agradecer a Ignacio Martínez de Pisón haber escrito este libro formidable. Espero que no le hagáis caso si en algún momento de la presentación dice que no tiene mérito alguno haberlo escrito, porque este libro es un libro tan sencillo de escribir como sencillo es de leer. Desde Seix Barral estamos convencidos de que el ingente trabajo, que es mucho, de documentación que tiene el libro detrás, la habilidad de Ignacio para reflejar las cicatrices de este momento tan particular de nuestra historia a través de las vidas de gente normal, y el talento narrativo que tiene para hacerlo con una habilidad que no se puede parar de leer, de pasar páginas. Decía un señor en una reseña que estábamos comentando con Ignacio antes, que es uno de esos libros que da alegría cada vez que abres una página, que te apetece volver a él. Simplemente quería deciros que por todas estas razones desde Seix Barral estamos muy convencidos, y ya lo dicen los críticos y lo dicen los lectores que lo están apoyando en su segunda edición, que estamos convencidos de que será uno de los libros más importantes de este año que acaba de comenzar. Os voy a dejar con un vídeo que abrirá la presentación, y después ellos conversarán en el escenario. Haremos unos 45 minutos de presentación, habrá un breve turno de preguntas al final, y después Ignacio firmará libros. Muchas gracias a todos, disfrutad de la presentación. Los años 39 a 45 son para mí los años más duros de la historia reciente de España, si descontamos por supuesto la guerra civil. Son varias decenas de miles de republicanos que fueron fusilados en tiempos de paz, y fueron 500.000 los españoles que estuvieron en la cárcel justo después de la guerra civil. Los que formaban parte de la Nueva España pues tenían sus privilegios y podían pasárselo relativamente bien, y desde luego ellos no sentían ningún miedo. El miedo caía del lado de los que habían perdido la guerra. Los personajes de esta novela yo he querido que representaran un poco a toda la sociedad. Unos son ganadores, otros son derrotados, pero entre unos y otros acabas creando un tejido que se parece bastante a lo que pudo ser aquella España o aquel Madrid de aquellos años. Ese Madrid era un Madrid que estaba reconstruyéndose muy lentamente, era un Madrid destrozado por los bombardeos, seguía habiendo trincheras alrededor, había una pobreza extrema y al mismo tiempo había una riqueza extrema también. Realmente nos parecería todo ciencia ficción, ¿no? Si ahora paseáramos por el Madrid, por ejemplo, de 1940, veríamos unas grandísimas banderolas con la esvástica, que realmente no podías dar un paso sin notar que estabas viviendo en un Madrid fascista. Madrid y España en general eran lugares sometidos al fascismo internacional, y eso es algo que para una persona joven actual es inimaginable. Hay personajes que realmente lo que tienen es la sensación de que les ha tocado nacer en un momento equivocado. Muchos de estos personajes no pueden evitar enamorarse y no pueden evitar hacer cosas por amor que no tendrían que hacer si fueran un poco más prudentes. Esta es una historia que está recorrida de historias de amor, porque el amor es como flores que brotan incluso en los terrenos más áridos, ¿no? Bueno, pues yo voy a empezar también dando las gracias por el llenazo absoluto para escuchar a Ignacio, a la biblioteca,
por acogernos y a Seix Barral por invitarme a presentarte, a charlar contigo. Para mí es, ¿qué voy a decirte? Un regalo, un honor, que voy a decir de Ignacio, uno de los mejores escritores en lengua española, sin más. Te leo y te admiro. O sea, más que una entrevista, eso va a ser una enjabonada en toda regla, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Yo creo, no te las he leído todas, pero creo que es de lo mejor que has escrito junto con El día de mañana. Y esto me hace formularte la primera pregunta, a ver qué te parece. ¿El mejor Pisón sale cuando analiza toda una época y cómo esa época impacta en el individuo? ¿Te sientes ahí que ese es tu material o no necesariamente? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en la puesta de largo de este libro, un mes después de que se publicara. Gracias, Olga. Estoy encantado de que seas mi presentadora. Sabes que te admiro yo a ti, al menos tanto como tú a mí. Bueno. Y que te he leído todos los libros. Y que además me gusta mucho pensar que tenemos cosas en común, que hay libros tuyos que tratan una época que más o menos también otros libros míos tratan, ¿no? Has mencionado El día de mañana. Claro, es que este libro y El día de mañana tienen cosas en común, que es la delimitación de un territorio. En el caso del día de mañana era Barcelona y en el caso de Castillos de Fuego es Madrid, y de una época, un periodo, ¿no? 39-45 en Madrid y, digamos, finales de los 60 hasta mediados, ya justo después de la muerte de Franco, mediados de los 70 en Barcelona, ¿no? En El día de mañana. En ambos casos he tenido la intención de hacer una novela que reflejara tal como era la vida en aquella época, por medio de muchos personajes que se complementaran entre ellos y que, tejiendo sus biografías, pudiéramos llegar a tener una especie de visión global de lo que era la vida en esos momentos, ¿no? Me da la sensación de que muchos novelistas ya han abdicado de esa vieja responsabilidad de la novela realista, de ser también cronistas de una época, ¿no? De transmitir el espíritu de una época a los lectores del futuro o a los lectores contemporáneos. Y, sin embargo, es una de las cosas que más me gustan. O sea, creo que los historiadores hacen muy bien su trabajo, pero creo que los novelistas, ya desde mediados del 19, desde el momento de florecimiento de la novela realista, los novelistas se han dedicado precisamente a captar el aroma de una época y de una sociedad y transmitirlo a través de sus libros. Y esto, que parece que es una cosa pues como viejuna, ¿no? Como dices, ¿cómo puedes en 2020 y tantos seguir haciendo las cosas que hacían escritores hace 170 años? Pues es que creo que todavía esa responsabilidad o esa misión sigue estando vigente para los novelistas, ¿no? En el caso del día de mañana, acuérdate que era otra técnica, porque eran varios personajes que hablaban sobre un chivato, sobre un soplón, un confidente de la policía, y cada uno de ellos contaba su historia, y cada una de sus historias conducía de manera directa o indirecta a hablarnos de la vida de este señor que se llama Justo Gil. En este caso no he utilizado ninguna técnica así, digamos, moderna, sino que he vuelto al clasicismo absoluto de coger los personajes y seguirlos, acabar momentáneamente con uno, seguir luego a otro, luego veremos cómo se encuentran unos y otros, cómo se entrecruzan sus destinos, y digamos que desde este punto de vista es una novela de una factura mucho más clásica que El día de mañana. Pero desde luego lo has conseguido con redoble de tambor. Bueno, como decía Elena, es muy fácil. Como decía Elena, que no tenía que decir, es mucho más fácil de lo que parece. Sí, bueno. Ahora lo digo en serio. O sea, Elena, no me mires así, no me riñas, pero es que es tan sencillo como tú haces una ficha de los personajes, ¿no? Dices, voy a hacer 25, 30 personajes, luego ya si eso, y si van saliendo otros, pues van saliendo. Por eso te quería preguntar, por la carpintería. Sí, o sea, sí. ¿cómo empieza eso? Por los personajes. Empiezas con unos personajes, ¿no? Vas poniendo ahí, Basilio, profesor que va a ser depurado, ¿no? Gloria, hija de Basilio, que va a ver cómo su padre va a sufrir un proceso de degradación y a ver cómo reacciona ella, ¿no?
yo qué sé, Alicia, taquillera de cine que comete un desliz y se queda embarazada, siendo soltera, ¿no? Entonces vas haciendo tus pequeñas fichas y sabes que cada uno de los personajes tiene que tener un desarrollo completo. Es decir, no puedes coger un personaje y dejarlo y que al final de la novela o cuando desaparece de la novela siga siendo como al principio, sino que cada personaje tiene que tener un ciclo completo en el que le han pasado cosas lo bastante importantes como para transformar a sus personajes, y cuando ya se ha producido la transformación ya has completado la historia de ese personaje, a lo mejor ya no necesitas más y lo puedes soltar, ¿no? Lo puedes abandonar. Pero teniendo esas 30 o 25 fichas iniciales, pues sí, ¿ahora qué? Claro. no, pues entonces empiezas contando una historia y sabes que tienes ahí otros esperando y en algún momento van a pedir permiso para entrar en la novela. Y bueno, no te quites mérito porque luego está un conocimiento de... Yo sé que frecuentas Madrid, que lo conoces, pero créanme que es... O sea, por dónde pasaba el autobús, la calle que toca contar, los barrios, cómo estaba de derruida la ciudad. No solo eso, donde había una tintorería, donde había una bodega, la basílica esta que estaba medio... Bueno... Brutal, o sea, estás en Madrid, sí, hay esas un cosas, trabajazo. Fíjate, yo creo que muchas de esas cosas no habría podido introducirlas en una novela hace 25 años porque Internet te facilita muchas informaciones pequeñas, pero necesarias para una novela, ¿no? Por ejemplo, pues cómo se llamaban las calles entonces, porque le van cambiando los nombres Claro, a las calles, ¿no? O el metro, ¿no? ¿Qué estaciones de metro existían que no son las mismas en el año 39 que en el 45? Porque hay líneas que van creciendo, ¿no? Entonces, claro, esa información en aquella época, antes de Wikipedia, en esa prehistoria, Claro. tenías que ir a las bibliotecas, a los archivos municipales, a las cosas para averiguar detallitos muy pequeños que luego no lucían tanto en una novela, ¿no? En cambio, ahora resulta que eso lo tienes todo a tu disposición y compruebas. Calle Santa Engracia, ¿cómo se llamaba la calle Santa Engracia, ¿no? Y es relativamente fácil. Bueno. Yo a veces tengo la sospecha de que nos engañas y que tienes un alemán de Baviera sentado en tu escritorio, un tío ahí, porque he leído no sé en qué entrevista también que mientras estabas escribiendo la novela ibas leyendo la prensa de la época del día. Claro. O sea, súper metódico. Lo normal, ¿no? Iba leyendo gracias también a las hemerotecas digitales y a que La Vanguardia, a diferencia del ABC, que el ABC ha cerrado su hemeroteca, La Vanguardia la sigue teniendo abierta, entonces puedes ir leyendo el periódico del día y enterarte de las cosas, ¿no? Y eso te hace vivir como dos épocas a la vez, ¿no? O sea, por un lado estaba leyendo la actualidad porque tampoco quería pues, desorientarme totalmente sobre las cosas que pasaban en el presente, pero al mismo tiempo yo vivía como en una doble vida a medida que avanzaba la historia. Claro, yo tenía mi cronología de los hechos, entonces quería saber qué cosas pasaban, ¿no? Y, por ejemplo, La Vanguardia informaba puntualmente de lo que ocurría en Europa durante la Guerra Mundial y me interesaba pues, saber en qué momento colocar una cosa y otra. Y los periódicos de la época decían pocas cosas porque, claro, estaban amordazados. No es que estuvieran sometidos a censura, es que directamente los periódicos formaban parte de un sistema de propaganda de un régimen totalitario. No hacía falta casi ni ejercer la censura, porque ya los mismos periodistas ya sabían que lo que tenían que decir tenía que ajustarse a los códigos del momento, ¿no? Pero a veces escapaban cosas, ¿no? A veces ves cosas en los periódicos que te dan ideas, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, había un concurso de juguetes patrióticos, ¿no? Digo, hombre, que esto es muy bonito, esto es un detalle que hay que meter, ¿no? Ahí lo metiste, la novela. Y lo metí, claro. Entonces salía el primer premio del concurso de juguetes patrióticos, una maqueta del barco del Canarias, ¿no? Segundo, un muñeco con distintos uniformes de requeté y falangista y tal. Imagínate los niños de la época, pobrecillos, con qué cosas tenían que jugar, ¿no? Y digo, esto lo tengo que meter, ¿no? Y muchas cosillas... Además viene al pelo, además. Sí, son de esos detallitos que ves de la vida cotidiana que aparecen ahí en los periódicos y que dices, en algún momento lo tengo que utilizar, ¿no? Y me iba haciendo fichas de todo y todo iba entrando, todo lo iba volcando. ¿Sabes qué me ha llamado la atención también? Que luego hablamos de la guerra civil, pero que me ha llamado mucho la atención que es verdad, sobre la inmediata posguerra, o sea, desde los primeros años después de la guerra del 39, que hay muy pocas novelas en realidad. Bueno, estaba lo de Almudena Grandes, ¿no? Pero quitado de ahí poca cosa más, ¿no? Hay muy poca cosa.
Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Entonces, yo creo que precisamente porque había una censura que no permitía contar ciertas cosas, muchos novelistas de la época pues, decidieron no contar su época, ¿no? Y cuando ya se pudo contar, es decir, cuando ya la democracia permitía hablar libremente de aquellos años, había esta especie de pacto de silencio sobre nuestro pasado, con el propósito de no reabrir heridas y tal. Y claro, entonces te das cuenta de que, bueno, se ha hablado bastante de la guerra civil, pero de esos años, que fueron unos años verdaderamente atroces, se ha hablado muy poco, ¿no? Y cuando vas presentando un libro como este por ahí, entonces la gente te dice, pero ¿es verdad que fusilaban a tanta gente? ¿Es verdad que era obligatorio el saludo fascista en los cines? ¿Es verdad que los divorcios ya no valían y que de repente en el año 40 estabas otra vez casado con la señora o el señor del que te habías divorciado en el año 32? Sí, digo, sí, todo eso es verdad. Son cosas que mucha gente no sabe porque quizás no había esa curiosidad por conocer un momento tan atroz y tan delicado de nuestra historia, ¿no? Pero precisamente porque era un momento atroz, yo creo que los novelistas teníamos que contarlo, ¿no? Echamos de menos a Almudena, que ha dejado sin acabar esos episodios de una guerra interminable, donde no sé si el sexto y último libro, me parece que precisamente volvía sobre estos años. Y hay unos cuantos libros por ahí que también tocan más o menos, ¿no?, la época y que los he ido leyendo. Hace poco descubrí a una escritora de la que yo no tenía ninguna noticia, que es Concha Alós, que se están recuperando libros y resulta que alguno de ellos habla también de la posguerra. Tiene un libro que habla de la Barcelona de finales de los 50 y dices, pero si se mueren de hambre igual que 15 años, sí, que igual que el 39 y el 40, o sea, y siguen viviendo todos ahí apelotonados en pensiones de mala muerte y tal, dices, es que parece que no ha cambiado nada, o sea, desde la novela de Carmen Laforet, ¿no? Y se parece que esos 20 años no han existido, ¿no? Claro, realmente el franquismo que la mayoría de la gente recuerda es ese franquismo, esa dictadura ya suavizada de los años 60, esa época de prosperidad donde España crecía económicamente. 600, los turistas. Y esas cosas se recuerdan constantemente y todas las recordamos, los que tenemos cierta edad también recordamos esa época. Pero por algún motivo la sociedad española ha querido borrar, ¿no?, los malos recuerdos, como un trauma de esos, como las personas que tienen traumas y deciden que la memoria tiene que borrarlos y expulsar los recuerdos de ese trauma. Y es como si la sociedad española hubiera hecho lo mismo, ¿no? Yo como lectora, de las cosas que más he disfrutado, la panorámica, es decir, porque claro, te interesa el tema y sabes, ¿no?, pues el hambre, la cartilla de racionamiento, pero al ver todo, ese universo tan poblado de gentes. O sea, es que está todo. Falange, las purgas dentro de los comunistas, las cárceles, el maquis, el día a día. Es que y al verlo todo así en ese fresco es impresionante, la verdad. Bueno, es que mi idea era precisamente sí, abarcarlo todo, ¿no? Que cada uno de los personajes se moviera de tal manera que viéramos cómo eran las vidas en general de la sociedad, ¿no? Y no podía dejar de poner un tío que se iba al maqui, porque hubo mucha gente que se echaba al monte, ¿no? Y no podía dejar de poner a alguien que fuera depurado en su departamento universitario, porque hubo muchos que sufrieron esas depuraciones. Y no podía dejar de contar la historia de cómo una chica embarazada, una chica soltera embarazada, pues su vida empieza a caer por una pendiente por el simple hecho de ser madre soltera, ¿no?, que ya la convertía más o menos en una especie de fresca, ¿no? Todos estos personajes, claro, yo tenía esa idea, ¿no?, de que tenían que hacer, entre todos, formar una especie de representación de la sociedad, ¿no? ¿Sabes lo que me pasó al leer? Hasta tan pronto como me lo mandó al ver el libro, empiezo a leer. Bueno, se te habrá pasado por la cabeza, pero vi una peli, es que ya veo la serie. No peli-serie, porque claro, como tenemos 30 y pico personajes, nos da para serie. Es que es tan cinematográfico. ¿Puedo leer un fragmento pequeñísimo? Claro, es que es cuando trasladan, arranca la novela con el traslado de José Antonio Primo de Rivera desde el cementerio de Alicante hasta la Basílica del Escorial. Imaginaros los correajes, a hombros el ataúd, la noche, las antorchas. Yo es que la veo, yo leo brevísimo. Bueno, sin gafas, pero espero. Tras una breve serie de salvas, llegaron las nuevas órdenes. Alzad el féretro.
Hubo entonces una pausa larguísima en la que solo se oyó el rumor de la brisa. El jefe volvió a gritar: izquierda, derecha, izquierda, derecha. Los portadores reiniciaron la marcha y con ellos el resto de la comitiva, cada vez más numerosa. Las patrullas motorizadas y las escoltas de uniforme, la cohorte de religiosos, las autoridades, los camaradas, la caravana de camiones y vehículos auxiliares. Cerraba el cortejo una variopinta multitud que se había ido sumando a su paso por Madrid. Al llegar al repecho de un pequeño puente, Valentín, que es un personaje muy interesante, se volvió a mirar esa oscura masa de gente. Eran hombres y mujeres de toda edad y condición. Se diría que no existía un solo español que no quisiera estar en ese momento allí, acompañando los restos del gran líder hasta la que debía ser su morada definitiva. Yo veo la peli, pero vamos, Pues fíjate que... a ver si un productor se encapricha y... ¿O estás ya en...? No, todavía no. Bueno, no sé, si en el futuro... Hombre, sabes que es una película cara, las películas de época son... Bueno, no tanto. Y además si empieza a poner multitudes ya, pues es como de... No, ahora con los ordenadores doblan. Ya, sí, ponen a 3 y lo multiplican. repiten. Sí. Fíjate que esa parte, cuando leí las memorias de Mercedes Fórmica, que se reeditaron hace unos pocos años, y entonces ella, que era falangista de primera hora, y que luego durante el franquismo evolucionó, porque era dentro de un orden, era un poco feminista, ¿no? Consiguió cambiar algunas leyes de esas tan restrictivas para las mujeres y tal. Entonces ahí cuenta cómo participó en esta peregrinación con los restos de Lo hicieron andando. Lo hicieron andando desde Alicante, sí. Pero es que aquello en aquel momento, o sea, Mercedes Fórmica dice, era formar parte de algo que iba a quedar para la historia. O sea, era un acontecimiento que no era una procesión de Semana Santa. O sea, era como algo que ellos sabían que ahí se estaba fundando algo, ¿no? Algo que iba a durar cientos de años. Y esa era la sensación que tenían entonces, o sea, que estaban haciendo historia con mayúsculas, ¿no? Claro, luego ahora lo piensas y en general la mayoría de la gente no sabe que ocurrió esto, no sabe que eso movilizó a tanta gente, no sabe que todos los falangistas de España iban allá y todos querían trasladar los restos y ser de las centurias a las que se concedía el privilegio de llevar las andas donde estaba el féretro de José Antonio, ¿no? O sea, todos tenían la sensación de que de verdad estaban haciendo historia, ¿no? Y efectivamente, a medida que iban llegando a Madrid y a lugares más poblados, pues se iban sumando multitudes y ya el último tramo, llegando al Escorial, ya era una cosa tremenda, ¿no? Al final, dices, bueno, ni siquiera fue el lugar definitivo donde iban a reposar los huesos, porque 15 años después se los llevaron al Valle de los Caídos. Y ahora mismo, pues parece ser que se los van a llevar de ahí y que la propia familia Primo de Rivera está pensando en llevárselos a un panteón familiar, ¿no? Claro, pero dices, es que este acontecimiento tan importante en su momento, luego resulta que no es nada importante. O sea, ¿por qué? Porque ese régimen, esa España que ellos pensaban que iba a durar cientos de años, al final no duró nada. O sea, unos pocos años después, pues la figura de José Antonio se convirtió en una especie de icono, pero vaciado de contenido y de significado, ¿no? Un icono que Franco manejaba a su antojo y para su propio provecho, pero que en realidad, pues, digamos, la Falange poco a poco se convirtió en un residuo de lo que alguna vez había querido ser y se integró en el régimen y se puso al servicio de Franco y la figura de José Antonio también, pues, empezó a ser puramente ornamental, ¿no? Pero lo que me interesaba era precisamente trasladar al lector una sensación que ahora nos puede parecer rara y que, sin embargo, en aquella época se sentía, ¿no? La sensación de que estaban haciendo algo verdaderamente importante, algo que hacía historia. El otro día, en Madrid, cuando hicimos unas entrevistas y tal, uno de los que... Bueno, todo esto lo cuento a través de un libro de dos tipos que estaban ahí, que sacaron un librito, porque claro, como era un acontecimiento tan importante, tenía que quedar para la posteridad, ¿no? Y un libro iba a reflejar cómo habían sido esos días de caminata con los restos de José Antonio, ¿no? Y por supuesto, en ese libro se habla del fervor de la gente, del entusiasmo, de cómo la emoción que sentían unos y otros. Pero otro día en Madrid,
un periodista me contó que su abuelo era fotógrafo de prensa en aquella época y que fue uno de los fotógrafos que cubrieron esta expedición, ¿no? Y que las cosas no eran como se contaban, que esa expedición, como en la marcha sobre Roma de los musolinianos, ¿no? Según los pueblos por los que pasaban, de repente señalaban a uno y decían, ese es un rojillo. Y entonces de repente se paraban un momento con los restos de José Antonio ahí y le daban una paliza a alguien, no le hacían tomar aceite ricino, esas cosas que ocurrían, ¿no? Es decir, que tampoco es exactamente como luego se ha contado. Ese fervor místico de estar cerca de José Antonio, había algo más, el lado siniestro, que es el que me habría gustado conocer para poderlo contar también. Esta pregunta es un poco ella personal de lectora, hablando de Falange, porque hay un episodio que no sé si lo he entendido bien, cosa mía, ¿eh? Hay dos personajes, de estos dos falangistas, que me fascinan, los hermanos estos, Aníbal y Esteban, que yo quería más de esta gente. Entonces, una especie de Caín y Abel castizo, por decirlo de alguna manera. ¿Con botijo de por medio? Con botijo de por medio. No hay nada más castizo que un botijo. Matar a alguien con un botijo, lo más bonito. Sí, o sea, en lugar del asta ¿con qué era? ¿Con qué mata a Caín? Un asta de... no, una quijada de asno. Eso en Caín y Abel. Exacto, por aquí un botijo bien castizo. Que esos hermanos a mí me han... Quería más. Bueno, pero no sé si he entendido bien. Hay un doble chantaje, ¿no? Pero de primeras, a ver si lo entendí bien, Esteban está metido en un lío muy gordo, que según entiendo yo es, perdón, es un mini spoiler, no pasa nada, ¿verdad? Que está fundiendo dientes de oro de cadáveres, ¿es eso? Para hacer... Bueno, en realidad... A ver cómo lo decimos, eso es fallo de la... A ver cómo lo contamos sin destripar la historia, ¿no? Cualquiera que se hubiera dedicado en aquella época, en el Madrid de la guerra, a ser mecánico dental y a hacer puentes de oro y tal, o sea, y a fundir puentes de oro, era sospechoso. ¿Por qué? Porque muchos de los muertos de la guerra eran muertos asesinados, ¿no? Entonces, si te venía alguien con unos dientes de oro de alguien, tenías, bueno, aunque supiera la procedencia de esos dientes, de ese oro, no está claro que te fueran a creer, ¿no? Claro, claro. Y esto lo cogí de un libro de historia donde efectivamente se cuentan varios casos de dentistas de estos a los que se les acusa de estar comerciando con las prótesis de oro, prótesis dentales de oro de los asesinados en las checas. Si fue verdad, ni siquiera se sabe, lo dice en ese libro, porque dice, no, eran unas acusaciones que eran imposibles de demostrar, porque un señor se podía haber muerto de viejo o lo podía haber matado en una checa, y el oro que estas personas utilizaban en su pequeño aparato para fundir y hacer prótesis, pues es que ni ellos mismos a lo mejor lo sabían, ¿no? Pero era lo suficientemente sospechoso como para que alguien pudiera aprovecharse de ti y acusarte, ¿no? Y en un clima de delaciones y de acusaciones y tal, el que en tu pasado hubiera una sospecha de que te hubieras aprovechado de algo así, ya bastaba para marcarte, ¿no? No, eso es asfixiante en el libro, ¿no? El clima ese de delación, de chivatazo, de doblez. Es muy está muy... No, realmente existía lo que se llamaba el jefe de casa, ¿no? O sea, como en la Cuba de Castro de los peores años, donde había una persona que sabía de qué hablaban unos y otros, que controlaba la radio que escuchaban en cada casa. Es decir, que había una ocupación que no solo era una ocupación militar del territorio, sino que efectivamente existía. El propio ejército español estaba ocupando España como si fuera un país invadido, sino que había una ocupación que era más interior, más íntima, que es que ocupaban tu intimidad, tu vida doméstica, tu corazón, las cosas ya que podías pensar, ¿no? Ya podían saberlo todo sobre ti. Los serenos, muchos de ellos eran delatores, los porteros, muchos de ellos eran delatores, ¿no? Entonces, claro, es un clima que nosotros tenemos la suerte de no haber vivido jamás, pero es un clima de desconfianza constante, ¿no? De miedo constante, de que cualquiera podía acusarte con pruebas o sin ellas, con razón o sin ella, podía acusarte de cosas terroríficas que simplemente por una... ¿Te acuerdas que hay un momento que hay uno que entra en una casa y pone la radio, enciende la radio para ver qué emisora estaban escuchando, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque si estabas escuchando las emisiones de la BBC en español,
ya eso era sospechoso, porque lo único que se podía escuchar en las radios del régimen, o sea, Radio Nacional, títoro, tiro, eso, que constantemente ponían las grandes invocaciones del régimen españoles, estad alerta, el enemigo acecha y no sé qué, ¿no? Y todo esto son cosas que son ciertas, o sea, que las he sacado de libros donde se habla de las cosas, esas frases así del no sé quién sería, uno de los locutores famosos de la época, ¿no? Donde están todo el rato llamando a los españoles a estar alerta para delatar, ¿no? Y tener cuidado, porque cualquiera a tu lado puede ser un rojo emboscado, ¿no? Qué horror. Bueno, no venías de nuevas en el tema porque has trabajado otras veces, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te ha llevado la novela? O sea, sabías, quiero decir, que documentación, no te voy a decir que tuvieras el trabajo medio hecho, porque no, pero que conoces bien el tema de la guerra. Bueno, cuando escribí Enterrar a los muertos, por ejemplo, que después de la guerra el hijo de José Robles es condenado a muerte y luego le conmutan la pena y está un tiempo en Madrid, ya entonces ya tuve que investigar un poco cómo era la vida cotidiana en el Madrid de esos primeros años de la posguerra. Cuando escribí el guión de Las 13 Rosas, también cómo era el Madrid de del 39, sobre todo el verano del 39, que es cuando las fusilan, en agosto del 39. Cuando escribí Filek, como este estafador que engañó a Franco con una gasolina sintética que era agua del río Jarama, o sea, era agua con unas hojas, ¿no? Claro, su momento de gloria es justo también finales del 39, principios del 40, ¿no? Entonces eso me obligó también pues, a tratar de familiarizarme con la época y con las costumbres y con la forma de vivir de la gente. Es decir, que en realidad yo llevaba ya pues como 20 años, ¿no? Más o menos leyendo cosas sobre la época. Pero estos 3 últimos años, los de la pandemia, son los que he dedicado ya de forma específica a leer mucho más. Y 3 años. Bueno, pocos me parecen. ¿Pocos te parecen? A mí. Ahora voy a volver a decir lo que no me deja decir Elena. No tiene tanto mérito. Pues es que yo no lo digas, es que yo también tenía pero es que yo no trabajo dando clases ni yo no tengo ese horario que tiene la gente, sino yo tengo 24 horas al día para leer y escribir. O sea, por tanto, yo tengo muchísimo tiempo para ojear cosas, leer periódicos del... Sí, bueno, pero luego hay que picar piedra. Ya, bueno. Que no salen las cosas así del tirón. ¿Qué te iba a decir? Ahora se me ha ido el santo al cielo. Quería preguntarte sobre... Por otro lado, que sepas que sí. Mirar archivos, o sea, consultar archivos y documentarse es una de las actividades más gratificantes que he descubierto en mis años de escritor. O sea, que es una cosa que no hacía al principio, cuando era joven, porque daba por supuesto que mi inventiva era lo bastante poderosa como para que me lo pudiera inventar todo, imaginar todo. Y en el momento que te das cuenta de que tu imaginación es mucho más pobre que la realidad y que la realidad te proporciona un material riquísimo, pues al final muchas de las cosas que yo escribo las voy sacando de aquí a allá, voy picoteando en libros de memorias y voy picoteando en archivos que están online o que a veces me obligan a visitarlos, ¿no? Pero que es uno de los trabajos más bonitos, cuando encuentras cosas y dices, uy, esto que bien me va a quedar aquí contándolo, atribuyéndoselo a un personaje y tal. No, pero... Además, me parece que era Lobo Antunes que dice que la imaginación en realidad es memoria fermentada, ¿no? Sí. O sea, que parte siempre... Sí, bueno, no conocía esa definición, pero está bien, ¿no? Lo que pasa es que además, claro, la memoria, como ya un momento ya has utilizado demasiado tu memoria, aparte de todo, mi vida no da para mucho, o sea, mi vida no es muy interesante, con lo cual... todo el día dándole a la tecla. No, claro, llega un momento en que dices, bueno, a ver ahora de dónde saco las historias, ¿no? Y hay momentos en que piensas que ya no te quedan historias por contar, ¿no? Y de repente te pones a darle vueltas a algo y pues ¿por qué no cuento esto, ¿no? Y al final nunca te quedas sin historias, siempre hay muchas historias que contar, ¿no? O sea, el mundo está lleno de historias por contar. Oye, cuando en la novela se mezclan personajes totalmente inventados con los reales, ¿te es más difícil cuando, por ejemplo, pones a hablar a Dionisio Ridruejo y a pasear por el monte con... ¿Es más difícil? ¿Te estás más atado o no? Bueno, como en el caso de Dionisio, pues hay varios libros, pero más o menos son sobre su biografía intelectual, ¿no? Como sobre su figura política o su dimensión literaria, pero hay una biografía muy bien documentada
con detallitos que te sirven, ¿no?, para esto. Luego él tiene esas memorias póstumas, que en realidad son varios textos que cogieron y los pegaron ahí, que se llama Casi una memorias, pero donde también hay detalles que te pueden servir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personajes sobre los que hay una bibliografía, pues la verdad es que es mucho más fácil y es más entretenido, ¿no? Vas leyéndolo todo, vas subrayando y vas cogiendo de aquí y allá, sabiendo que eso te va a servir para completar el personaje, ¿no? Y, bueno, en realidad, personajes de la realidad que yo haya incorporado aquí, sí, está Dionisio Ridruejo, es el que tiene más presencia. Jacinto Benavente, queda un poco lamentable su aparición, ¿no? Aparecen los líderes comunistas que vienen a reorganizar el partido en el interior, sobre los que también hay biografías, o sea, o biografías o, en algunos casos, capítulos largos en libros de historia del Partido Comunista, es decir, de donde podía sacar información. Y luego ya hay como personajes secundarios, José Luis Arrese y estos sobre los que no hay mucha cosa, pero que al fin y al cabo son figurantes. Pero el que me encanta y que me gustaría que nos hablaras un poco sobre este Trilla, dirigente comunista, casado con Lydia Cooper, estupendísima traductora del ruso, que tradujo Guerra y Paz. La historia es... Fíjate, yo conocí a Lydia Cooper, que fue su primera mujer, pero en aquella época yo no sabía nada de Trilla. ¡Ah, qué rabia! Y no, claro, la historia de Trilla, aunque la cuenta Gregorio Morán en su libro ese de Miseria y Grandeza del Partido Comunista Español, yo, la verdad es que cuando sacó esa traducción de Guerra y Paz y fui una vez a entrevistarla a Madrid, ella era muy viejecita, estaba interesado por otras cosas. O sea, yo estaba interesado por saber qué otros traductores, qué otras personas habían hecho de traductores de los militares rusos, porque yo estaba investigando la historia de José Robles, que durante los primeros meses de la Guerra Civil es traductor de un famoso general ruso, el general Goriev, ¿no? Y entonces yo, con la excusa de entrevistarla sobre Guerra y Paz, pues le quise sacar muchas cosas sobre la guerra. Pero no supe preguntarle, porque no tenía esa información, sobre el que había sido su primer marido, ¿no? Y claro, es una historia muy trágica, porque Trilla es de los fundadores del Partido Comunista, del primer Partido Comunista, que luego lo echan, o sea, con Bullejos y con otro. Hay un Partido Comunista que luego ya, cuando se integra en la Internacional, esos primeros quedan un poco como fuera de órbita. Y este vuelve al partido durante la guerra, ¿no? Pero luego se va a Aix-en-Provence. Para entonces ya el matrimonio con Lydia Cooper ya ha desaparecido, ¿no? Muchos años atrás, ¿no? Y entonces él es uno de los que vuelven para reorganizar el partido, de la mano de Jesús Monzón. Este dejó un par de hijos o hijas ahí en Francia, y uno de los historiadores que cito yo al final fue el que les dijo a los nietos, les descubrió la verdad de la historia de Trilla, porque claro, para ellos Trilla era un comunista que había sido asesinado por Franco, por el franquismo. Y resulta que no, que es un comunista que fue asesinado por orden de la dirección estalinista. Como lo de Andreu Nin, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos fue, bueno, digamos, sí, no a Nin lo consideraban un trotskista, las razones que tenían para matarlo eran otras, ¿no? Vale. Pero vamos, lo eliminaron, ¿no? Como eliminaron a unos cuantos más o lo intentaron. Y claro, lo curioso es cuando me enteré de que efectivamente la familia francesa de Trilla, los descendientes franceses de Trilla, se enteraron de que su abuelo no era una víctima del franquismo, sino una víctima del propio Partido Comunista, bueno, de la dirección comunista en el exilio, ¿no? Porque claro, muchas veces me dicen, es que te ha salido ahí un anticomunismo. Digo, hombre, no es anticomunismo, es antistalinismo, y las cosas en aquella época eran así. Y más bien, Trilla y Jesús Monzón y Quiñones y todos los militantes comunistas que arriesgan su vida y su integridad y su patrimonio y su lo que sea, y que cuando caen unos hay otros que los reemplazan, a mí me parece que son heroicos. O sea, me parece que son gente admirable, porque son los que en ese momento están manteniendo viva la llama de la resistencia contra un régimen totalitario e inhumano como es el franquismo de esos años, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que ensalzo la memoria de los militantes comunistas, al mismo tiempo la dirección del partido en el extranjero, que desconocía lo que estaba ocurriendo en el interior, pues creo que hizo cosas realmente feas. Por ejemplo, eliminar a aquellos que les parecía que iban por libre, ¿no?
Hace poco en los artículos de La Vanguardia saqué una cosa que tenía que ver, bueno, lateralmente con uno de estos personajes, con Heriberto Quiñones, porque resulta que en Mallorca localizaron los restos de la que llamaban la pasionaria mallorquina, que se llamaba Aurora Picornell, sí. Que por cierto era la mujer de Heriberto Quiñones. Anda. Y tenían una hija que tenía el desdichado nombre de Octubrina Roja. O sea, si alguna vez si estáis embarazadas y no sabéis qué nombre poner, pues podéis calcular que igual le gusta el nombre de Octubrina a la niña, ¿no? Bueno, pues Octubrina Roja es la hija de Quiñones y de Aurora Picornell. Y entonces Aurora Picornell efectivamente la matan en el 36 en Mallorca. Y lo que a mí me irritó fue que todos los periodistas, como repitiendo una consigna, la llamaban la pasionaria mallorquina. Digo, hombre, si Aurora Picornell ahora levantara la cabeza y viera que le llaman la pasionaria, cuando la verdadera pasionaria no movió un dedo por su marido, Heriberto Quiñones, que cayó en desgracia dentro del partido, que fusilado, que primero torturado hasta la tetraplegia por el franquismo, fusilado, atado a una silla, ¿no? Y entre tanto había caído en desgracia dentro del partido, que lo consideraban un agente al servicio del espionaje británico solo porque fumaba cigarrillos ingleses, que esas son las cosas que han aparecido, la documentación que aparece, ¿no? Digo, Aurora Picornell no aguantaría que la llamaran la pasionaria porque probablemente la pasionaria podría haber hecho algo por lo menos por restaurar el buen nombre de su marido, ¿no? El Partido Comunista rehabilitó la figura de Heriberto Quiñones en los años 80, ¿no? Cuando hizo una revisión muy completa de su pasado y rehabilitó la buena memoria de Heriberto Quiñones 40 años después de su muerte, claro. La guerra mundial aparece de continuo en el libro, que me parece además muy, muy sabio, y una doble pregunta al respecto. ¿De verdad, bueno, igual me equivoco, de verdad había una mínima esperanza que en esos primeros 3, 4 años el curso de la guerra fuera a cambiar, o sea, pudiera hacer tambalear el régimen de Franco? Eso por un lado. Y por otro, te he leído en una entrevista que dices... bueno, hubo 50.000 fusilamientos, ¿no? Y dices en la entrevista, creo que la que te hizo Xavi ayer en La Vanguardia, dices, si la guerra no hubiera acabado, o sea, Franco habría seguido fusilando. Entonces, ¿por qué? ¿Que era la guerra mundial una especie de interregno para que pudiera...? Bueno, o sea, si te sitúas en el 39, ¿no? Septiembre del 39, y ves cómo a partir de ese momento las victorias de Hitler son inapelables y cada mes avanza y muy poco después va tomando países. La línea Maginot no aguanta nada, llegan a París, ¿no? Y todo, o sea, dices, es invencible Hitler, ¿no? En aquella época lo que se veía... ¿Por qué se suicidó Stefan Zweig? Todos lo sabéis, ¿no? Porque de repente veía que eso no tenía salida, ¿no? O sea, que el futuro era un futuro en el que Europa iba a estar sometida a regímenes como el de Hitler o el de Mussolini. En un momento dado, Hitler se vuelve contra Stalin, que también esa es otra cosa que todavía no se ha digerido lo bastante, ¿no? ¿Cómo es posible que en esa guerra empezaran con una alianza Hitler y Stalin, que estuvieran aliados? Imagínate los comunistas españoles que dicen, pero bueno, pues ¿eso qué es? Nosotros que queríamos alargar la guerra civil para que en el marco de una guerra más amplia, una guerra europea, pues pudiéramos más o menos subirnos al carro de los vencedores, ¿no? Al carro de Stalin frente a Hitler. Y luego resulta que empieza la guerra mundial y Stalin y Hitler están unidos contra el parlamentarismo, ¿no? Contra el sistema democrático parlamentario, ¿no? Entonces, en el momento en que Hitler se vuelve contra Stalin, ahí empiezan levemente a cambiar las cosas, porque claro, lo que parecía imparable ya no es imparable. La victoria de Hitler ya no es imparable. Y a partir de Stalingrado y a partir de que las cosas se van frenando, todo eso tiene una traducción en el régimen franquista. Ese régimen que al principio, mimetizado con lo que era el propio nazismo, pues no tenía ningún problema en fusilar, en eliminar físicamente a los adversarios políticos, ¿no? Ese régimen, a partir de cierto momento, va a tener que suavizar su represión
tarda mucho en suavizarla, pero va a tener que suavizar su represión porque el futuro ya no se dibuja con Franco de la manita de Hitler, sino que Franco va a tener que ganarse no sé si las simpatías, pero el permiso para sobrevivir políticamente, que solamente le van a conceder las potencias británicas, Estados Unidos, ¿no? Claro, en el momento en que Estados Unidos empieza ya a liberar Italia, realmente se ve que podría ocurrir lo mismo. Dice, ¿por qué si Estados Unidos está liberando Italia, por qué no libera España, ¿no? Es decir, ¿por qué cuando termine el trabajo de Italia, cuando la resistencia francesa finalmente termine de echar a los ocupantes alemanes, ¿no? ¿Por qué no terminan el trabajo los aliados y echan también a este dictadorzuelo que llevaba mucho menos tiempo que Mussolini, mucho menos tiempo que Hitler, y que en realidad pues era relativamente fácil, ¿no? Tú imagínate cómo habría cambiado la historia si realmente en el año 44, cuando la invasión del Valle de Arán, o en el 45, cuando acaba la Guerra Mundial, los Estados Unidos deciden echar a Franco, ¿no? Habremos tenido una democracia como la italiana desde justo después de la Guerra Mundial. O sea, nos habríamos ahorrado 30 años de dictadura. Y realmente en el año 44 Franco sí que teme que vaya a haber una invasión por los Pirineos. Es una época en que construye muchos búnkeres. Es una época en la que no sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Él mismo no tiene una noción clara de cuál va a ser la actitud que van a adoptar los Estados Unidos una vez que terminen su trabajo en Italia. Pero claro, las cosas cambian después de la Guerra Mundial, porque en ese momento, desaparecido el nazismo, el enemigo natural pasa a ser el comunismo. Y entonces, para entonces, Franco saca sus credenciales de paladín anticomunista, y Estados Unidos, como árbitro de la gran contienda europea, decide, bueno, nos sirve más así, ¿no? Un tío que ha demostrado su anticomunismo, en este momento en que se empieza una etapa nueva, preferimos confiar en alguien como él, que ha demostrado sobradamente su anticomunismo, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, si creo que todavía, bueno, si parece te hago la última pregunta y abrimos luego un turno por si algún lector le apetece. Yo quería traer un poquito más el debate a nuestros días, la guerra civil. Por un lado, te encuentras, ayer mismo, ¿no?, en la moción de Tamames, en un momento dado llegó a decir, bueno, que en realidad la guerra civil había empezado en el 34, ¿no?, con lo de... Con la insurrección de Asturias. Con la situación de Asturias y con Cataluña, ¿no? O sea, que siempre estamos dando vueltas, o sea, como reexplicando, reinterpretando la guerra civil. Y por otra parte, que a mí me parece, bueno, no me parece bien la reinterpretación, y por otra parte estamos como, yo a veces me he encontrado con personas, otra novela, ¿no? Lo típico, ¿no?, de Isaac Rosa, otra novela de la guerra civil. Uf. Entonces, yo no sé, es una pregunta confusa, ¿no?, la que te estoy planteando. Yo no sé si somos tres, ¿no?, las generaciones muy marcadas, ¿no? O sea, nosotros como nietos, los padres... Estos padres como niños de la guerra. Exacto, y los quienes hicieron la guerra, ¿no? Entonces no sé si eso como... se acabará el sentir el debate tan vivamente cuando desaparezcamos de este mundo. Y... Sí, bueno, es decir, eso que dices de que la guerra empezó en el 34, eso es precisamente la tesis que el franquismo siempre ha defendido, porque era como decir que, al fin y al cabo, lo del 18 de julio fue una respuesta a algo que había ocurrido antes. Es decir, los que empezaste la guerra fuisteis vosotros, ¿no? Pero eso no se sostiene por ningún lado, claro, ¿no? Es decir, los historiadores serios dicen, no, la guerra es un golpe de Estado punto y final, frustrado, ¿no?, que se quedó a medias. Y la empieza Franco y la empiezan los militares en julio del 36. Y no caben más interpretaciones que esa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la guerra sigue siendo algo que nos echamos a la cara unos a otros, ¿no? Lo cual me parece de verdad lamentable. Este señor Ortega Smith de Vox hace 2 o 3 años hablaba de las 13 rosas diciendo que eran asesinas, violadoras. Violadoras, sí, me acuerdo. Sí, como dice. Entonces, claro, ves que el pasado cada uno lo construye a su manera según el provecho que pueda sacar para el presente, ¿no? Y por desgracia la existencia de Vox
legitima esas manipulaciones del pasado, es decir, hace que otra vez vuelva a hablarse de la guerra para presentar nuevamente esas interpretaciones en las que la guerra la empezaron en Asturias en el 34, ¿no? A mí me parece que, tal como tú has dicho, ya hay una cuestión casi biológica, que es que los que hicieron la guerra ya no existen, ¿no? O sea, a tus hijos me imagino que no les interesa. No, es que realmente la mitad. Efectivamente, por una cuestión generacional, la sociedad española va a dejar atrás eso como un tema constante de debate, ¿no? Y además creo que va a ser sano, ¿no? Sí. Para esto han hecho falta también unas leyes que permitan, bueno, que todavía no se han terminado de hacer las cosas que había que hacer, pero estamos ya a punto, ¿no? Con dar digna sepultura, sacar dar digna sepultura a quien no lo ha tenido, a los derrotados que no han tenido, sacar del Valle de los Caídos a los republicanos que los metieron ahí, ¿no? De cualquier manera, y que hay muchas familias que dicen, no, yo quiero enterrar a mi abuelo o a mi bisabuelo en el pueblo donde le corresponde y tal, ¿no? Pero estas cosas que todavía queda un tiempo para que terminen de hacerse, ya será lo último, porque yo creo que ya efectivamente la gente, o sea, los españoles de ahora ya ven que la guerra civil forma parte del pasado, ¿no? y que ya creo que nos estamos acercando a una versión compartida de lo que ocurrió, ¿no? Las investigaciones de los historiadores al final se han ido abriendo paso, y yo creo que más o menos la sociedad ha acabado pues por aceptar los hechos reales, que al final son cifras y al final son datos que hay que tener presentes, ¿no? O sea, de cuál fue la represión en un bando, cuál fue el otro, cuántos religiosos murieron, qué ocurrió en Paracuellos, tal. Yo, cuando me preguntan sobre cómo fue la guerra civil, creo que es importante recordar dos datos. Uno es porque decir, no, es que ahí mataban todos, y todos mataban, pero unos un poquito más que otros, ¿no? Es decir, la represión en el bando republicano se cobró la vida de 55.000 personas, ¿no? Y en el bando nacional, 105.000, según los historiadores que más o menos han estudiado en un sitio y en otro, ¿no? Es decir, casi el doble. Es decir, se mataba mucho y murieron muchos religiosos, ¿no? Una persecución de religiosos muy fuerte durante la guerra. Pero veamos las cifras y veamos que la represión que se ejerció en un bando era la mitad de la que se ejerció en otro. Y lo peor no era durante la guerra, porque las guerras, por desgracia, a veces justifican todas estas cosas. No, es que claro, era la guerra. No, lo peor es a partir del 1 de abril del 39. A partir de ese momento, ¿qué justificación tenía fusilar a 50.000 personas, ¿no? Estamos hablando de que cuando los aviones de Franco sobrevolaban poco antes de la caída de Madrid y tiraban panecillos, y los panecillos venían envueltos en unos papelitos que ponía ningún español que no tenga las manos manchadas de sangre tiene nada que temer, ¿no? La entrada de las tropas de Franco en Madrid era inminente, y Franco había hecho la promesa de que no habría venganzas ni represalias contra aquellos que no tuvieran las manos manchadas de sangre. Y sin embargo, muchas personas que no tenían las manos manchadas de sangre fueron fusiladas, ¿no? En realidad, condenas a muerte hubo muchísimas más, pero como a lo largo de estos años pues hubo la posibilidad de ir conmutando y tal, no se fusiló a toda la gente a la que se condenó a muerte, ¿no? Pero creo que una cifra como esa, 50.000, es lo bastante elocuente de cómo fue esa posguerra. Recordemos que en el siglo XIX ha habido varias guerras civiles, las guerras carlistas, y al final las guerras carlistas se ventilaban mandando al destierro a los generales más relevantes, a las figuras más simbólicas, y se acababa, ¿no? Y se intentaba cerrar las heridas de esa fractura civil, y la vida pues tenía que seguir, ¿no? Pero claro, si una herida tan grande y tan traumática como la guerra civil después lo que tiene es una herida aún más traumática, que es que en tiempos de paz se fusila a 50.000 personas por el simple hecho de ser adversarios políticos, es que esa herida es imposible que cicatrizara en un tiempo breve, ¿no? Lo has hecho perfecto. ¿A alguien le apetece preguntar algo? Aprovechar que tenemos aquí a Ignacio Martínez de Pisón para sacarle el jugo. Más que una pregunta, es una afirmación. Yo también creo que eres el mejor escritor vivo español del momento. Seguro. Y he leído hasta Enterrar a los muertos. O sea, los he leído, creo que he leído todos tus libros. Y en este libro, gracias por recuperar la palabra oír.
que empleas montones de veces y solo una vez escuchar. Cosa que hoy día oír ha desaparecido. O sea, todo el mundo dice escuchar. Ya. En los libros y en las conversaciones. Y oyes barbaridades como, grita más que no te escucho. Si no escuchas, no puedes oír. Y si no oyes, aunque escuches, no llega el sonido. Y aquí dices, siempre dices, oír, o yo, óyeme, y solamente que yo recuerde una vez escuchar. Ah, sí. Muchas gracias. A ver si eso cala. Pues mira, luego cuando llegue a casa miraré a ver cuántas veces dice vuelvo a escuchar. No, mira. Pero en el ordenador, que lo veré con facilidad. No llegue, o sea, me arrepentí de no haberlas marcado y luego contarlas. Sí, pero lo voy a hacer porque es muy fácil mirar a ver cuántas veces. Que yo recuerde una sola vez. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ignacio, no te voy a dar la enhorabuena por el libro porque no lo he leído, no me has dado tiempo. Me habría estado aquí toda la tarde escuchándote, pero tengo una curiosidad. Para mí lo difícil es plantarte en una página en blanco y empezar. Entonces, ¿cómo decides empezar con el traslado de los restos de José Antonio? ¿Por qué? ¿Por qué con eso? Bueno, yo quería que fuera algo que tuviera un poder, o sea, una potencia simbólica, ¿no? Porque eso transmite un significado, la idea de que recorren una parte de la geografía española y cuando lo recorren lo están ocupando ese terreno, ¿no? Ocupando porque la ocupación del territorio también era una herramienta de control social, ¿no? Era, o estás aquí o no formas parte de la nueva sociedad que se está fundando. Porque aquello, efectivamente, como decía antes, transmitía la idea de que se estaba fundando algo muy importante y que iba a durar cientos de años, ¿no? Y porque tenía una potencia, como decir, escenográfica, ¿no? que se da mucho en las dictaduras, en los totalitarismos, ¿no? Esos grandes movimientos de masas son muy fotogénicos. O sea, tú ves las imágenes que sacan siempre de Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Todas esas imágenes de tanta gente, o cómo lloran todos los coreanos de repente, ¿no? Dices, pero ¿por qué lloran aquí 200.000 coreanos llorando porque ha muerto alguien de la familia del dictador, ¿no? Y todo tiene una extraña belleza, siniestra, pero es porque es ese manejo de las multitudes en el que el individuo como tal se ha subsumido ahí y forma parte de una masa y no tiene entidad propia como tal, ¿no? como individuo. Entonces me parecía que tenía algo simbólico que me iba a permitir arrancar la historia con una escena, una secuencia, digamos, o un capítulo que era potente desde ese punto de vista. Y además ella me permitía también presentar unos personajes, ¿no? Porque lo importante al principio es... Ya sé que esta novela tiene muchos personajes y que algún lector me ha dicho que ha tenido que hacerse en los primeros capítulos una especie de pequeña guía para no desorientarse, ¿no? Pero es muy importante cómo vas presentando los personajes y entonces yo ahí ya tenía a dos personajes presentados que iban a ser de los más importantes, ¿no? Uno es el falangista que ha trepado dentro de la administración y que se dedica a una especie de rapiña legalizada, bueno, porque está al frente de una comisión que se dedica a la recuperación del patrimonio y se dedica a buscar a los dueños originales de esos bienes, ¿no? Y cuando no los encuentra, pues para la buchaca, ¿no? Todo para él. Y el otro es ese personaje que tiene que blanquear su pasado porque en algún momento formó parte de las Juventudes Socialistas Unificadas, es decir, las Juventudes Comunistas, y tiene que hacer carrera dentro del régimen y entonces él necesita contactos y necesita, bueno, hacer cosas viles con tal de que se le sea perdonado el pasado, ¿no? Y entonces me parecía que era una buena escenificación en la que ya los personajes iban a poder presentarse y íbamos a poder saber de primeras cómo eran esos dos personajes e intuir, atisbar cuál iba a ser su recorrido posterior, ¿no? Hay bastantes movimientos de masas en esta novela porque luego sale un desfile de la Victoria, luego sale una manifestación multitudinaria que ocupa las calles centrales de Madrid cuando, aprovechando que Hitler ha tomado París, Franco va y toma Tánger, que es como en pasant, ¿no? Dice, bueno, todo el mundo mirando para París, pues voy yo y cojo Tánger, que nadie está mirando, ¿no? Y entonces muchos madrileños salieron a la calle para
reivindicar la indudable españolidad de Tánger, que es algo que todos sabemos que es así, ¿no? y luego creo que también hay otros movimientos así de masas, pero me parecía que era muy importante empezar con eso porque también daba una idea del clima moral de la época y del tipo de vida de la época, ¿no? De cómo era la vida en el Madrid, en este caso de noviembre del 39. Yo he acabado de leer el libro hoy, así que qué privilegio tenerte aquí, escuchándote y contando cosas de lo que acabo de leer. Gracias. Tengo una pregunta, hay algo que me ha quedado en el tintero, y es el título del libro. No sé, de lo que he podido leer estos días que te están entrevistando, no sé si alguien te lo ha preguntado, pero ¿por qué Castillos de Fuego? Pensaba yo, las ilusiones rotas, quemadas de los personajes, sobre todo esa idea de que igual el nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra se llevaría a Franco por delante. No lo sé, he lucubrado mil cosas, pero no es tan obvio. Bueno, hay un momento en que aparece la expresión Castillos de Fuego, porque hablo de la pirotecnia, los fuegos artificiales, que precisamente para celebrar la indudable españolidad de Tánger, se lanzan desde el rascacielos de Telefónica en la Gran Vía de Madrid, que era el edificio más alto que había entonces, ¿no? Entonces, Castillo de Fuego es como se llama la estructura en la que se colocan los fuegos artificiales para lanzarlos, y por tanto tiene algo siempre de celebración, de fiesta, ¿no? de alegría, hay algo que celebrar, y efectivamente en esta novela hay mucha gente que tiene muchas cosas que celebrar porque han ganado la guerra y se están repartiendo el botín de guerra, ¿no? Pero al mismo tiempo la expresión incluye dos palabras que son claramente del campo semántico de la guerra, ¿no? Castillos, fortaleza, y fuego, que es lo que la arrasa todo al final en las batallas, ¿no? Entonces me parecía que una expresión como esa, que por un lado juntaba la celebración de unos y en una segunda lectura te habla también de un clima bélico, me parecía que, en fin, que resumía el espíritu de la época y en definitiva de la novela. Conociendo su forma de escribir, ya sé que no tiene mucho que ver, pero a mí Madrid, posguerra, muchos personajes, me sale La Colmena. No lo habéis mencionado antes. ¿Hay algún tipo de relación? La Colmena creo es del año 51, sí. ¿No? Y es del año 44 la acción transcurre, me parece, ¿no? Y en todo caso, en La Colmena, que yo sepa, no se habla mucho precisamente de la represión, porque claro, en una novela publicada en aquella época no puede hablar no pueden mencionar cosas que ahora se pueden mencionar, ¿no? Pero sí que es uno de los modelos lejanos que están ahí, que inspiran el libro, ¿no? Eso de muchos personajes y destinos que se entrecruzan. Pero tampoco habría muchos otros libros así españoles que podrían servir de referencia, ¿no? O sea, para mí una referencia a Galdós, entre otras cosas porque los personajes se mueven por un Madrid muy galdosiano, porque hay muchas calles de Chamberí, muchas calles de la zona de Malasaña o de Lavapiés, que son calles que ya existían en la época de Galdós y que aparecen en las novelas de Galdós, porque Galdós tiene para mí el detalle de poner los nombres de las calles, o sea, de decir por dónde se mueven, ¿no? Eso está muy presente. A mí me gusta mucho eso. Madrid está muy presente, es como un personaje casi. Es que Madrid para mí es un personaje ahí, ¿no? Porque además, claro, es una ciudad tan cambiante y tan contradictoria en esos años, ¿no? Y hay, pues eso, desde Pasapoga, donde están los ricos ahí bebiendo tranquilamente y celebrando la felicidad de ser los vencedores, ¿no? Hasta la gente que duerme en las trincheras, ¿no? O la ciudad universitaria, que está todavía destruida y que tardarán 15 años en reconstruir, ¿no? Pero sí que, igual que Cela habla de Madrid en La Colmena y que Galdós habla de Madrid en tantas novelas suyas, pues quería también yo volver un poco a cartografiar ese Madrid, ¿no? Ya. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? No sé. Lo dejamos ya por... Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias.
Muchas gracias, Olga. No me la haces. Está estupenda. Me pones tan fácil.